Buenas con todos. Vamos a desarrollar el paso teórico 2. Bien, para la primera pregunta, dice Gottfried Harding y Wilhelm Weinberg establecen el campo de la genética. Eso no es otra cosa que la ley de Harding-Weinberg, ¿no? Que es básicamente lo que se refiere solamente a genética de poblaciones, ¿no? Una pregunta bastante fácil, ¿no? Para todos. La respuesta es la D, ¿no? Bien, de la fórmula F, que es fenotipo, es igual a G, que es genotipo, más medio ambiente. Les preguntan, ¿el medio ambiente sería? ¿No? Entonces, lo que tiene que ver con genes es genotipo, lo que tiene que ver con epistasis es genotipo, ¿no? El peso del animal y la longitud del animal es lo que nosotros observamos, eso es el fenotipo. Por lo tanto, ¿no? El medio ambiente, en este caso, el medio ambiente es nutrición, medio ambiente, sanidad, ¿no? Todo eso afecta a un organismo, ¿no? Externamente, ¿no? A su genética. Para la pregunta 5, para obtener un cariotipo de vertebrado se utiliza, ¿no? Hemos visto un video de esto, se utiliza, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Para tener un cariotipo invertebrado, colchicina induce crecimiento celular, eso es correcto. Se utiliza medio hipotónico, sí, para romper las células al final del proceso. Fitomaglutinina, que es otro alcaloide, para inducir la división celular, en el caso de mamíferos, en los glóbulos blancos. Medio cultivo, todo proceso citogenético utiliza medio cultivo en condiciones estériles, por lo tanto, la respuesta es todas las, ¿no? Todas son correctas, ¿no? Los efectos no aditivos, el valor de la heredabilidad no es traslapable a otro animal, genotipo, alelo, ambiente, fenotipo. No puedes tú trasladar, ¿no? La heredabilidad cambia con el medio ambiente, porque el fenotipo es igual al genotipo al medio ambiente. Si ustedes cambian un animal, por más mejorado genéticamente, o una planta a otro ambiente, vamos a poner de costa a sierra, ¿no? La heredabilidad no les va a salir la misma, necesariamente. Cambian las condiciones del medio ambiente. Bien, en la pregunta 8, si la variabilidad genética es igual a un medio de la variabilidad fenotípica, entonces la heredabilidad, que sabemos que es variabilidad genética entre la variabilidad fenotípica, es igual a, ¿no? Ahí se les está dando la fórmula, ¿no? Y ustedes ya saben a qué es igual, ¿no? Si ustedes revisan, ¿no? El profesor me ha dicho que la variabilidad genética es igual a la mitad de la variabilidad del fenotipo, ¿no? Y yo sé, aparte, ¿no? Que la variabilidad fenotípica es igual a la variabilidad genética entre la variabilidad bien. Yo sé que la variabilidad genética es igual a la variabilidad fenotípica entre 2, ¿no? Y también sé, pues, que la variabilidad fenotípica es igual a la variabilidad genética más la variabilidad fenotípica. Perdón, medioambiental, ¿no? Medioambiental. Ahí está, ¿se ve? Ok. Entonces, bien, entonces yo, para este problema, puedo decir 2 veces la variabilidad genética es igual a la variabilidad fenotípica, ¿no? Como se observa. Ahí se observa en la pizarra. Y, ¿no? Entonces yo sé que la heredabilidad es igual
a la variabilidad genética entre la variabilidad fenotípica, ¿no? Yo tengo que simplemente reemplazo, ¿no? Variabilidad genética y variabilidad fenotípica, ¿no? Variabilidad fenotípica es 2 veces la variabilidad genética, ¿no? ¿No? Se anula, esto es un medio, y un medio es igual a 0.5, ¿no? Bastante fácil. Bastante fácil. Entonces, tengo las respuestas. En este caso, la respuesta va a ser 0.5, que es la C. ¿Ok? En 2 ambientes distintos, una misma raza pura de un organismo tendrá heredades iguales, heredades diferentes, genotipos distintos, alelos distintos, genes distintos. ¿Cuál será la respuesta? ¿No? ¿Cuál será la respuesta? Sabemos que una misma raza pura, bueno, eso significa que tienen los mismos genotipos, ¿no? ¿Ok? Entonces, unos genotipos distintos no va a ser, alelos distintos menos, estamos hablando en realmente. Genes distintos, no. ¿No? Heredabilidades iguales, ¿no? Ya sabemos que el medio ambiente cambia la heredabilidad, entonces la respuesta son heredabilidades diferentes, ¿no? Bien, para la pregunta 8 dice, ¿el tipo de anomalía del cariotipo mostrado se denomina? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Ahí vemos nosotros el cariotipo de este individuo y observamos, ¿no? Observamos que hay cuatro cromosomas en el par 3. Perdón, sí, en el par 3. ¿No? Entonces, ¿cómo se denomina eso? Tetrasomía, poliploidía, tetraploidía, trisomía o translocación. Tetraploidía, no, ¿no? Es tetrasomía, ¿no? Son 4 de un juego. ¿Okay? Son 4 de un juego. Entonces, la respuesta es la A. Bien, es verdadero en un proceso de migración, las frecuencias génicas y genotípicas se ven afectadas por el tamaño de la población base, eso es teoría, la tasa mutacional de los alelos, la consanguinidad, la diferencia entre las frecuencias aléricas de ambas poblaciones, base y migrante, depende de la tasa mutacional. ¿Cuál es la respuesta? Bien, si hacemos por descarte, estamos hablando de migración, no tiene nada que ver la tasa mutacional, la E la descartamos, ¿no? No tiene nada que ver tampoco la tasa mutacional, también la descartamos, no tiene que ver el tema de la consanguinidad, ¿no? Entonces tenemos el tamaño de la población base o la diferencia entre las frecuencias alélicas, ¿no? Según la fórmula, ¿no? Según la fórmula, nosotros tenemos, ¿no?, que la diferencia es lo que hace realmente que varíe, ¿no? Que varíe realmente las frecuencias génicas y genotípicas. Mientras más distintas sean las frecuencias, ¿no?, va a ser afectada más, ¿no? Ahí tenemos en la teoría, si ustedes ven la frecuencia, ¿no?, final, siempre hablamos del alelo recesivo, tenemos que referirnos a uno, es igual esta frecuencia en el futuro después de la migración, ¿no?, nos va a dar, es la frecuencia inicial, ¿no?, la frecuencia inicial de Q sub 1 más M, que ya sabemos que es la fracción, ¿no?, por Q sub 2 menos Q sub 1. Entonces, este Q sub 2 menos Q sub 1, mientras más distinto sea, vamos a suponer 0.5 y 0.3, sale 0.2 la diferencia. Pero si es 0.8 y 0.2, sale 0.6. Esta, a la hora que ustedes multiplican, ¿no?, esta diferencia va a hacer que el cambio de la frecuencia alélica sea mayor. ¿Ok? Bien, la pregunta, ¿es falso sobre un carácter cuantitativo? Está controlado por muchos genes, el medio ambiente tiene gran influencia, la herencia se puede estudiar directamente, los genes poseen un pequeño efecto sobre el fenotipo,
se utilizan métodos estadísticos para su estudio? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Acá si queremos hallar la respuesta está un poco fácil, ¿no? Cuantitativo, ¿no? Cuantitativo y cualitativo, ¿no? Se están pidiendo, ojo, cuál es lo falso, ¿no? Entonces podemos ver de muchas formas. Lo verdadero, ¿ya? Lo verdadero de cuantitativo realmente no es, ¿no? Lo que no nos va a servir. ¿No? Está controlado por muchos genes, eso es verdadero, ¿no? Un carácter cuantitativo está controlado por muchos genes, ¿no? ¿El medio ambiente tiene gran influencia? Sí, el medio ambiente influye bastante sobre los rasgos cuantitativos, son muchos genes que tienen poco efecto sobre el fenotipo. ¿La herencia se puede estudiar directamente? A ver, eso, ¿no? Podría ser falso. ¿Los genes poseen un pequeño efecto sobre el fenotipo? Eso es verdadero, ¿no? Y se utilizan métodos estadísticos. Para estudiar todo rasgo cuantitativo utilizamos estadística, que ya se ha visto un capítulo. Por lo tanto, ¿no? La herencia se puede estudiar directamente. ¿Cómo? ¿No? Eso es propio de un carácter cualitativo, no cuantitativo. ¿Ok? Entonces la respuesta es la C. Bien, la pregunta, ¿es verdadero sobre el ligamiento de genes? A, se refiere a la transmisión de genes en bloque. De anomalía del cariotipo de abajo, ¿no? Se denomina tetrasomía, poliploidía, delección, trisomía, traslocación. ¿Cuál es la respuesta? Así es, en el cromosoma 13 ustedes observan, hay 3 cromosomas, ¿no? 3 cromosomas, y eso corresponde a tetra, no, poli, no, delección tampoco, exacto, corresponde a una trisomía. Bien, de la pregunta, ¿no? Del gráfico de abajo, A, B, C, D, se denominan en orden. Ahí se les está dando es la misma pregunta que está en teoría. Ustedes ven, está un cromosoma dividido en 8, del 1 al 8. ¿No? ¿Qué será la A? ¿Quién me dice que es la A? Ajá, exacto. No está, ¿no? Hay una delección. Ya, duplicación, inversión, ya no. Me quedo con la respuesta C, D o E. ¿Qué ven en la B? Exacto, hay una duplicación, ¿no? Acá también hay duplicación, acá también sigue siendo todavía las 3 respuestas. En la C, una inversión ¿de qué tipo? ¿De qué tipo esa inversión? A ver. Así es una inversión paracéntrica, ¿verdad? Porque, si ustedes observan, ¿no? El 7-6 acá se ha invertido, es paracéntrica. Ajá, entonces ya podría ser la respuesta D. No, perdón, sí, ¿no? Inversión paracéntrica. Y la última, ¿no? Ha cambiado este segmento de acá, incluye el centrómero, es una inversión, ¿no? Pericéntrica, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la D, ¿ok? Un poquito de teoría ahí. Bien, la pregunta, en una población en equilibrio, si la frecuencia A mayúscula es 0.8, ¿cuál será la frecuencia del alelo A minúscula? ¿Cuál es la respuesta? Les va a tomar un segundo, exacto. Tiene que sumar 1 si las frecuencias están en equilibrio, por lo tanto la respuesta es 0.2. ¿Ok? 0.2. En la pregunta, ¿no? En la pregunta, si el número de cromosomas totales de una célula somática de una especie es de 34, su N será. ¿Cuál será su N? Claro, la mitad, ¿verdad? La mitad, ¿no? La mitad de 34, porque este es 2N, 17. Muy bien.
Bien, de la pregunta anterior, donde 2n es 34, el número de cromosomas totales de una célula 3n de una especie triploide es, ¿no? Si el n, profesor, es 17, entonces 3 veces 17 es 51. La respuesta es 51. En la siguiente pregunta me dicen si la heredabilidad es igual varianza genotípica entre varianza fenotípica y la varianza genotípica es 1 y la varianza monoambiental es 3, entonces el valor de la heredabilidad es, ahí tenemos los datos, ¿no? Heredabilidad, varianza genotípica sobre fenotípica, y me dicen que los valores son varianza genotípica igual a 1 y varianza medioambiental igual a 3. ¿Cuál es el valor de la heredabilidad? Bueno, esto es fórmula, profesor. Usted me dice que esto es variancia genética, variancia fenotípica, pero yo sé también de que esto se desglosa y es variancia genética, es igual a variancia genotípica más variancia del medio ambiente, ¿no? Entonces, reflejamos los valores, variancia genética es igual a 1, variancia genética acá también es igual a 1, más la variancia del medio ambiente que es igual a 3. Y este es igual a un cuarto, ¿verdad? Un cuarto es igual a decir 0.25, ¿no? Cálculo bastante sencillo. Entonces la respuesta, ¿no? Es un cuarto, ¿no? 0.25. Bien, del gráfico el valor de P en el equilibrio génico es 0.5. ¿Cuál es el valor de Q? Bueno, acá le están dando un gráfico para ayudarlos un poquito. 0.5, ¿no? Si está en equilibrio génico, la frecuencia de P es 0.5, ¿cuál será la frecuencia de Q? Tienen que hacer ningún cálculo, ¿no? Porque ambos deben sumar 1. Y ya está. Esa es la respuesta. La pregunta, ¿qué sucede en el periodo S del ciclo celular? Ya esa es una pregunta de concepto bastante fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Los cromosomas se alinean en el ecuador, se separan los cromosomas homólogos, se condensa el ADN y forman los cromosomas, se recombina el material genético, se replica el ADN, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Los cromosomas se alinean en el ecuador, eso es metafase. Se separan los cromosomas, eso es anafase. Se condensa el ADN y forman los cromosomas, ¿no? El ADN se comienza a condensar en G2, no tiene nada que ver. Y en la fase S es replicación o duplicación del ADN, como quieran. La respuesta es la E. En la pregunta 20, produce solamente individuos masculinos, supermacho II, triploide XXX, tetraploide 4X, trisomía III, ¿no? Diploide XY, ¿no? Si me va a producir individuos masculinos, todo lo que es X no tiene nada que ver. El diploide me va a formar también individuos femeninos. Me quedaría la respuesta A y la respuesta D. Bien, los supermachos, como es el caso de las tilapias que se utilizan, ¿no? Los supermachos son EII. Son individuos viables, son individuos, bueno, hay unas excepciones, pero una trisomía II es un individuo que produce gametos desbalanceados. La respuesta es la A, ¿no? Bien, es verdadero sobre dos genes ligados. Están ubicados en los extremos lejanos de un mismo cromosoma, están ubicados en diferentes cromosomas, hay solo recombinantes, poseen valores de recombinación idénticos, se heredan juntos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Están ubicados en los extremos lejanos de un mismo cromosoma? No, porque si están alejados ya no son ligados.
¿Están ubicados en diferentes cromosomas? Tampoco son ligados, o son genes independientes. ¿Hay solo recombinantes? Eso no es verdadero, porque también hay parentales. ¿Poseen valores de recombinación idénticos? No, eso solamente es cuando son genes independientes. ¿Se heredan juntos, como una pregunta anterior? Sí, ¿no? En conjunto, en bloque, o se heredan juntos, es la misma respuesta. Es una pregunta muy parecida a la anterior. Bien, la pregunta, ¿es verdadero una población en equilibrio de Hardy-Weinberg? La frecuencia de los alelos en la población es igual a 1. ¿Ok? Eso es verdadero. La suma de las frecuencias genotípicas es igual a 1 en una población de equilibrio, verdadero. Las respuestas A y B, ¿no? ¿No? Más el hecho de que sea una población grande. Ajá. Podría ser la respuesta verdadera. Veamos la D. La respuesta B es la suma más el hecho de que sea una población grande. Es también verdadero, pero la respuesta C incluye A. ¿Existe migración y selección? No tiene nada que ver la migración y selección. La respuesta verdadera, más verdadera, digámoslo así, incluye A, B, ¿no? Y que sea una población grande, ¿no? Ya sabemos, dice más de 30, ¿no? Dice, la deriva genética o génica, como quieran, produce sin que exista, ¿no? Respuestas son heterocigosis, migración, homocigosis, elección, homocigosis, selección, heterocigosis, cruzamiento, homocigosis, mutación. ¿Cuál es la respuesta? La deriva génica o genética produce, ¿qué produce? Poblaciones pequeñas, grupos pequeños, comienzan a reproducirse entre ellos. Eso aumenta la endogamia y la endogamia aumenta la homocigosis. Por lo tanto, B y C tienen homocigosis, ¿ok? Sin que exista de elección no tiene nada que ver acá, ¿no? Sin que exista selección, ¿no? La selección también produce homocigosis, pero en el caso de la deriva génica no hay ningún proceso de selección artificial, es un proceso natural, ¿no? No hay selección. La respuesta es la C. Miren la pregunta, marque lo falso, ¿ok? Marque lo falso. En una población en equilibrio, la suma de las frecuencias aléricas en la población es igual a 1, eso es verdadero. La mutación es un cambio heredable en el material genético. ¿Es un cambio heredable? Sí, eso es verdadero. La selección es la influencia del medio ambiente sobre la probabilidad de que un determinado fenotipo sobreviva o se reproduzca. Claro, se favorece a un fenotipo con respecto a otro, eso es verdadero. La migración es el flujo de genes de una población migrante a una población nativo base, eso es verdadero. El apareamiento al azar, panmixia, es la probabilidad de que un individuo tiene de aparearse con cualquier otro individuo del mismo sexo. ¿Del mismo sexo, jóvenes? No, de sexos diferentes, ¿no? Era más lectura que otra cosa, pero la respuesta es bastante fácil. Dice, en una población donde el coeficiente de selección S es igual a 0 en contra de un alelo Q, entonces será verdadero, ¿no? Si ese es 0, señores, y ahí está la fórmula, ¿no? Esto se hace 0. Y esto es 1. Entonces la frecuencia, ¿no? La frecuencia final va a ser igual a la frecuencia inicial. Dice, la frecuencia de Q disminuye y la frecuencia de P aumenta. La frecuencia de P disminuye y la frecuencia de Q aumenta. La frecuencia de P se mantiene constante, la frecuencia de la heterocigota aumenta. Ninguna respuesta es verdadera. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Exacto. La frecuencia P se mantiene constante. Se ha hecho el coeficiente de selección es 0, no tiene nada que ver, ya no hay cambio, no hay ningún cambio, ¿no? Bien, si la frecuencia del alelo Q sub 0 es igual a 0,4 en una población en equilibrio, ojo, diciendo que la población está en equilibrio,
se aplica una selección de 0.3 en counter recesivo, ¿cuál será la nueva frecuencia del alelo Q1 después de una generación? ¿No? Y se les da la fórmula. Bien, ahí tenemos la fórmula y tenemos los datos. ¿Ya? Recuerden que la población es en equilibrio. Entonces, si me están preguntando cuál es, ¿no? Finalmente entonces ahí tienen las fórmulas, tienen los datos, me están pidiendo Q1, ¿no? Y bueno, ¿cuál será el P sub 0? ¿No? Si está en equilibrio, el P sub 0 es la suma, debe sumar 1, por lo tanto este debe ser 0.6. Reemplazo 0.6, 1 menos S, el valor de S me lo está dando, 0.3, y el valor de Q sub 0 es 0.4 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahí se pueden aplicar su calculadora, si quieren ustedes, no hay problema. ¿Están? ¿Cuánto sale? 0.63, ¿no? P sub 1, pero me están pidiendo Q sub 1, por lo tanto Q sub 1 debe ser, ¿no? 1 menos 0.63, está en equilibrio, sale 0.37, ¿no? ¿Tenemos la respuesta? Sí, la respuesta es la A, ¿no? Cálculo simple. Muy bien, jóvenes. Pregunta dice, suponiendo que el alelo H mayúscula muta H minúscula una tasa mutacional de mu de 4 por 10 a la menos 2, calcular el cambio de la frecuencia del alelo H después de 3 generaciones. Si su frecuencia inicial P es de 0.3, usar 3 decimales en la resolución, ¿no? Y me dan, ¿no? Me dan como siempre, ¿no? El profesor me da la fórmula. ¿Cuál sería la respuesta? Bien, entonces para este problema, ahí tenemos la fórmula. P sub n es igual a P sub 0, 1 menos U, que es la tasa entre n y la tasa mutacional de H, ¿no? De H mayúscula a H minúscula. Ahí tenemos la tasa, 0.4 por 10 a la menos 2 es igual a decir 0.04. La frecuencia inicial 0.3 y me están pidiendo la frecuencia, ¿no? La frecuencia del H después de 3 generaciones, ¿no? Un Q sub 3. Entonces, bueno, yo reemplazo en la fórmula. Voy a ponerlo acá. Eso me voy acá mejor. Este P sub 3, ¿no? Ese P sub 3, porque está pidiendo la tercera generación, va a ser igual a P sub 0, 0.3, que va a multiplicar a 1 menos la tasa. Pero la tasa ya le hemos puesto 0.04, ¿no? Elevado a la, son 3 generaciones elevado al cubo, ¿no? Entonces esto es igual a 0.3, 1 menos 0.96 elevado al cubo, ¿no? Esto sale finalmente multiplicando todo 0.2265. ¿Ok? Este es Q sub 3. Pero me están, perdón, P sub 3. Pero me están pidiendo el Q sub 3. El Q sub 3 debe ser la diferencia, ¿no? La diferencia, ¿no? 0.735. ¿No? 735. No se puede ver ahí. Ajá. Cálculo nada más. Dice, etapa de la separación de los cromosomas homólogos en la meiosis. A ver.
etapa de separación. Anafase 1, anafase 2, metafase 1, metafase 2, interfase. ¿Cuál es la respuesta? ¿No? La separación, entonces la separación, no se olviden, ¿no? La separación de los cromosomas. En metafase 1, en la fase 1 se separan los cromosomas homólogos, ¿no? En la fase 2 es la separación de las cromátidas, en este caso es la separación de los cromosomas homólogos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es anafase 1. El tipo de cromosoma observado es acrocéntrico, telocéntrico, metacéntrico, submetacéntrico. Un regalo, en verdad, ¿no? El centrómero está ubicado, o el brazo P es más corto que el brazo Q. Son muy homogéneas genéticamente, hay mucha homogeneidad, por lo tanto la variancia genotípica tiende meramente a valores como 0. Entonces, para este primer dato, ¿no? Tenemos que la variancia genética en ese cruce es 0. Después nos hablan que el problema cruzan F1 por F1 para obtener la F2. Y ahí nos dan el valor, ¿no? El valor de la variancia fenotípica, en este caso es 6.1. ¿Ok? 6.1. Bien. Si nosotros tenemos, como datos, tenemos que la variancia genotípica es... la variancia genotípica, entonces va a ser... Bueno, acá ya ustedes saben que la variancia fenotípica es la variancia genética más la variancia ambiental. Por lo tanto, si yo quiero despejar la variancia, ¿no? La variancia genotípica, esta va a ser la variancia fenotípica menos la variancia ambiental, ¿no? La variancia fenotípica ya la tenemos 6.1 menos el valor de la variancia ambiental. Por lo tanto, la variancia genética es igual a 4.6. Teniendo esos dos datos, la variancia genética y la variancia fenotípica, entonces la heredabilidad va a ser igual a la variancia genética entre la variancia fenotípica a 4.6 entre 6.1. Esto nos sale 0.75. 0.75. Entonces, la respuesta, ¿no? Sería la de 0.75, ¿no? Que sería en este caso la respuesta de este problema. Jóvenes, preguntas. No. Qué raro es esto. Y luego tiene un... Perdón. Fase S. G2. ¿Me están atendiendo, jóvenes? Sí, profesor. Y luego tiene un ADN. Un ADN que es simple. Ahí está el ADN.
Este ADN al final de la fase G1 acaba así, pero al final de la G2 acaba siendo, perdón, a la fase S acaba siendo doble. ¿Cómo le dibujo esto? No sale bien el gráfico. No es muy fácil dibujar acá. Vamos a ponerlo así los cromosomas. Acá tenemos un cromosoma, lo voy a dibujar más grande. Y luego lo voy a dibujar acá en la metafase, se van a separar. Y finalmente vamos a tener dos separados. ¿Ok? Entonces, si yo coloco un gen, acá le voy a poner gen A. Acá podría poner yo el gen B. ¿Ok? De modo que antes que se inicie el proceso, tenemos solamente un solo gen A. Y acá tenemos el gen B. Cuando se culmine la fase A, lo que vamos a tener es un gen A que se ha duplicado. Y vamos a tener también un gen B que también se ha duplicado, ¿no? Luego, cuando se formen los cromosomas, de la misma forma, vamos a tener un gen A, ¿no? Y vamos a tener respectivamente el gen B. Una vez que se produce la separación, acá vamos a tener en la anafase, que esta es la anafase, vamos a tener los genes separándose, ¿no? Esto es anafase. Por acá el telofase. Bueno, ya el telofase se lo dibujo. Habría que dibujar siempre, para hacerlo más claro. Que voy a tener acá, separándose los alelos respectivos, tanto A como B. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí. ¿No? Estamos uniendo la genética con el ciclo celular que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y otra vez, pues, en división celular vuelve a tener la célula el mismo material. ¿Ok? Entonces les están preguntando cuál es vamos a ponerlo más chiquito. Bien, entonces,
¿Cuál es la respuesta? Podemos ver la pregunta otra vez. Okay. ¿Cuál es la respuesta de todas las alternativas que nos han dado? ¿Cuál es la respuesta? ¿A cuál de todos se parece? Recuerden que les están preguntando en qué fases estamos. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y a cuál se parece? Eso que les están mostrando son los cromosomas con los genes o con los alelos, como quieran. Si se dan cuenta, la primera, no sé si logran ver el cursor, la primera es la misma respuesta casi a todos. No hay ningún cambio, es la misma respuesta. Por lo tanto, por acá no vale esto. A ver, la segunda. ¿Cuál de la segunda se parece a la respuesta que hemos dado? Si hay, después de la fase S, hay una duplicación de material genético, por lo tanto, los alelos también se duplican. ¿Dónde se han duplicado? Acá, igualitos. Acá también. Acá también. Acá también. Acá no, porque acá es C y esto es B. Descartado entonces la D. Nos quedamos con los 4 primeros. ¿Está claro hasta acá? Sí, por favor. Muy bien. Ok. ¿Qué hay en la fase 3? De repente no me acuerdo. A ver, voy a mirar dónde está la fase 3. La fase 3 es acá, profe. En metafase. Metafase yo debo tener la presencia de los cromosomas metafásicos. Ajá. Los cromosomas. Lo que va a pasar acá es que esto se va a engruesar, esto ADN, y me va a formar cromosomas metafásicos. Pero si yo veo, esto se va a engruesar, no me va a formar 2, porque acá tengo 1, descartado este. Me quedo con los otros. Este de acá, sí, porque este de acá me va a formar este cromosoma metafásico, perfecto. Este de acá me va a formar esto, pero esto es un cromosoma metafásico, no, porque no tiene 2 brazos. No hay cromática, descartado. Acá sí me quedo. Entonces me queda la respuesta, la D y la B. Veamos la fase 4. Veamos la fase 4. La fase 4 corresponde a anafase. Ahí se están separando los cromosomas. Dije que era la B y la D. ¿Se van a separar los cromosomas? Sí. Voy a agrandarlo un poquito. Se separa A con B, se separa A con B. ¿No? Aunque acá, ¿no? Acá es A con B. Bueno, vamos a aceptar hasta ahí. Y veamos la fase 5 para descartar. La fase 5 ya es telofase. En telofase tenemos una sola molécula de ADN. Y acá debería ser A con B. Sin embargo, acá hay A con A y acá hay B con B. En cambio, acá sí hay A con B y A con B. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Ya? La respuesta es la D. ¿Está claro para todos? ¿Ya? Había que enlazarse la información nada más. ¿Ya, jóvenes? Había que enlazar la información. Quería que tener bien claro cómo era el ciclo celular, ¿no? Bien, a ver. Vamos a ver la otra. La siguiente pregunta les dice, en una granja donde se cría ganado vacuno se tiene la siguiente frecuencia fenotípica según una población en equilibrio. Están diciendo que la población está en equilibrio. Dice, rojos sin cuernos, animales rojos sin cuernos, 0.4 y pico. Roanos, que es otro color, sin cuernos, 0.3528.
Blancos sin cuernos 0.0756. Rojos con cuernos 0.0784. Roanos con cuernos 0.0672. Blancos con cuernos 0.0144. Determine las frecuencias alélicas para los fenotipos cuernos y color del pelaje. Roano es un color intermedio entre color rojo y blanco. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla este problema? Estamos hablando de frecuencias. Otra característica es que estamos viendo dos rasgos. Un rasgo es la presencia o ausencia de cuernos, ¿no? Y el otro rasgo es el color del pelaje. Que tenemos tres colores de pelaje, ¿no? Rojo, blanco y roano, que es un intermedio. En pocas palabras, ahí debe haber dominancia incompleta, como un dato más. ¿Cómo resolvemos este problema? Que es de frecuencias, ¿eh? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, jóvenes? Sumando las frecuencias, a ver, verano, ¿cómo así? Profesor, sí, sumando las frecuencias de lo que te piden. Veamos, ¿se ve? Voy a agrandarlo un poquito. Miren ustedes, ándalo un poquito más arriba. Parece complicado, pero no es, en verdad es. Miren ustedes, lo que mencionó también, dice, rojos, o sea, lo que yo estoy hallando acá, el porcentaje de la población, miren, en primer lugar tengo dos rasgos, color, ¿no? Y también tengo la presencia o ausencia de cuernos. Si yo pongo acá porcentaje de la población, digo, rojo sin cuernos, como dato me están dando rojo sin cuernos. Este 0.41 en verdad es el 41.16% de la población. Roano sin cuernos 35 y pico, blancos sin cuernos están acá. Cuando yo sumo todo esto me da el 100%. ¿Ok? Este es el porcentaje de individuos con estas características en la población. Ahora, yo quiero hallar, yo de acá tengo, por ejemplo, quiero la frecuencia de rojos, de roanos y blancos, y acá voy a tener también la frecuencia con cuernos y sin cuernos. Entonces voy a ponerle unos alelos, vamos a suponer, acá le voy a poner la mayúscula al color rojo. ¿Por qué le pongo rojo? Porque tiene mayoría, ¿no? Los rojos superan a los blancos. Recesivo le pongo al blanco. Pero cuando tengo los genotipos, voy a tener un genotipo homocigota, roano es el intermedio heterocigota y el homocigota recesivo. En el caso de cuernos, ¿no? En el caso de cuernos, yo también les voy a poner, ¿no? Con cuernos, valor de C, y sin cuernos. ¿Ya? Que es un rasgo limitado por el sexo. ¿No? No, influenciado por el sexo, perdón. Influenciado por el sexo, que va a depender, del sexo del animal para que se dé lugar al fenotipo. Entonces yo digo, este individuo, ¿no? Solamente tengo esta opción y tengo estas opciones donde hay una, ¿no? Estos dos genotipos me dan este fenotipo. Bien, entonces yo digo, la frecuencia fenotípica con cuernos. ¿Cuál será la frecuencia genotípica con cuernos? Este tiene cuernos. Acá está la frecuencia. Este de acá también tiene cuernos. Acá está la frecuencia.
y este de acá tiene cuernos, también está la frecuencia. Lo sumo, me sale la frecuencia 0.16. Frecuencia fenotipo 0.16. Esto de acá va a ser igual a la frecuencia genotípica, que es S minúscula, que es igual a 0.16. Si le saco la raíz cuadrada, me va a dar la frecuencia alélica C, que es 0.4. Como la población está, me dice que la población está en equilibrio, significa que yo le resto, está el alelo C minúscula, le resto 1 menos el C minúscula y me va a dar la frecuencia del C mayúscula. Ahí está. ¿No? De la misma forma para el otro. Siempre empiecen por el recesivo. El blanco es el recesivo. Ah, ya, profe. Todos los que tienen la frecuencia fenotípica blanco, ¿quiénes son? Este tiene blanco, 0.76. ¿Quién más tiene blanco? Acá también, este tiene blanco, 0.144. Lo sumo, me sale 0.09, que eso es igual a la frecuencia genotípica del homocigoto recesivo. Le saco la raíz cuadrada, ya tengo la frecuencia alélica A. Acá está. Y como las frecuencias están en equilibrio, por lo tanto le resto y la frecuencia alélica de la mayúscula va a ser 0.7. Entonces las respuestas con cuernos van a ser 0.6 y 0.4 y las frecuencias con el pelaje 0.7 y 0.3. ¿No? Porque está pidiendo las frecuencias alélicas, nada más. Se acabó. ¿No? Bien, y esta pregunta que es un regalo, le dice 2N10, significa que tenemos un individuo que tiene 10 cromosomas, ¿no? Pero el primer cromosoma está compuesto por estos dos alelos a mayúscula, el segundo por este, A, B, C, D y E. ¿Cuál sería la constitución cromosómica? Recuerden que este es 2N igual 10 cuando es N, cuando es 3N, cuando es 4N, cuando es 2N menos 1 y 2N más 1. Bien, ¿cómo será N? ¿Quién me dice? N sería A, B, C, D, E. Mayúsculas, ¿verdad? ¿Ya? Podría Sí, ser, claro, entonces, sí, podría ser la A. Sí, ¿no? La A podría ser. La A podría ser. efectivamente. La B, También la D. la B. No, No, la D la no, B la no. D. La C tampoco. La D también podría ser A, D y también podría ser la E, ¿verdad? Tengo tres respuestas, A, B y D. ¿Está claro para todos? Sí. Ya, y 3N, ya descartamos las otras. 3N, a ver, ¿podrá ser la A? Sí. Ya. Sí. La D. También. También, sí, ¿no? Sí. Y la E. También, Sí, ¿no? sí, también. No puedo descartar nada por ahí. Veamos 4N. 4N. ¿Cómo es 4N? A ver, la A. Sí. Sí, ahí están. La D. Sí. También. La E. Sí. Ya está. Por ahí no puedo descartar. Veamos ahora 2N menos 1. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es el 2N?
10. 10. Menos 1, ¿cuánto debe haber? 9. 9. A ver. ¿Qué dicen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Puede ser la A? Sí. La D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descartado. No. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no. Pero, ¿cuál es el pero ahí? Que tendría que ser la E la que estaría faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tampoco. Debería tener ¿cuántos juegos? ¿9 o 10? 9. 9. ¿Y cuántos hay? 10. 10. Por lo tanto, descartado la D. Vamos a la E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descartado. ¿Por qué nos hemos quedado con la A? A ver. 2n más 1 significa que debería tener ¿cuánto? 11. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Hay uno más, que es el B. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A, ¿verdad? Ya. ¿Difícil? No. Tenía que llevar un orden lo más. Y esto es un poquito jugar con las monosomías, con la trisomía, ¿no? Pero no, tenía que tener en cuenta el número base. Si 2n es igual a 10, entonces los demás tenían que cuadrar en número. En primer lugar en número, después en letra. Bien, jóvenes, ¿preguntas? ¿Difícil? No. Bien, tengo este dato. Acá está este dato. Tengo P sub 0. Acá está P sub 0. Tengo Q sub 0. Tengo el valor de Q sub 0. ¿Cuál será el valor de Q sub 0? ¿Cuál será el valor de Q sub 0? ¿Ah? Tengo la fórmula. Tengo el valor de S. Tengo el valor de P. ¿Cuál será el valor de Q? Ya, por eso, vamos a verlo. ¿Qué dice la pregunta? Lean la pregunta. ¿Alguien lea la pregunta? Los gráficos mostrados es de una población en equilibrio génico donde hubo una selección en contra de la minúscula de 0.5 a una frecuencia de 0.5. ¿Qué está diciendo el problema? ¿Población en qué? Si me dice la población en equilibrio, entonces Q tiene que ser 1 menos 0.5 y eso es 0.5. Ahora sí puedo despejar. P sub 1 será igual a ¿qué? 0.5 entre 1 menos S. ¿Cuál es el valor de S? 0.5 multiplicado por Q. ¿Cuánto es Q? 0.5 elevado a ¿qué? Al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 0.5 entre ¿cuánto? Esto es como multiplicar 0.5 por 0.5 por 0.5. ¿Seguro? Ya está. Le restamos, ¿qué sale? 0.125,875. Dividimos 0 entre 875, ¿cuánto sale? 0.5. Muy bien.